del Señor. Vamos a ubicarnos allí en el libro de Génesis, capítulo 27 en esta mañana, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Gloria al Señor. Vemos aquí en este capítulo, ¿verdad? Continuamos viendo la vida de Isaac, el hijo de Abraham, el que llevaba la promesa de la bendición en su vida. En el capítulo 26 pudimos ver allí cómo Isaac iba caminando, ¿verdad? En su caminar iba allí viendo la promesa, la provisión de Dios, aunque muchos se levantaron contra él por envidia. Cada vez que sus pastores abrían allí un pozo y sacaban agua, siempre tuvieron allí altercado. Hubo personas que se levantaron contra él, pero él continuaba su camino. Vemos que Isaac no se quedaba allí enfrentándose, era un hombre pacífico, era un hombre de paz. Y también vimos allí en el último versículo, dice allí del capítulo 26, que Esaú, el hijo de Isaac, tomó mujeres de allí, de aquella tierra, mujeres cananeas, y fueron de amargura para el espíritu de Isaac y de Rebeca. Quizás sus padres no tuvieron el mismo cuidado que tuvo Abraham para con Isaac, ¿verdad? Abraham se preocupó por la esposa que iba a tomar Isaac, y se preocupó y indagó y buscó mujeres de entre allí, de las de su pueblo, para que Isaac tuviese pues esta bendición completa. Mas Esaú, el hijo de Isaac, pues no tuvo esta bendición quizás de que su padre tuviese el mismo cuidado con él. Que Dios nos ayude a nosotros para que como padres velemos siempre por el bienestar, por el futuro de nuestros hijos, para que la bendición del Señor esté con ellos. Gloria a Dios. Y aquí en el capítulo 27 sigue hablándonos la palabra del Señor sobre Isaac, y dice que ya había avanzado su edad, era un hombre viejo, y también pues se le añade a sus años una dificultad. Sabemos que el ser humano cuando va envejeciendo pues van viniendo los achaques, los dolores, las dolencias, vamos perdiendo fuerza, se nos van cayendo los dientes, el cabello, vamos viendo arrugas, vamos viendo tantas cosas que quizás si no tenemos la suficiente madurez nos vamos llenando de tristeza. Hay personas que dicen: oh, qué triste es la vejez, mira cómo me estoy arrugando, y se van sintiendo allí sin ánimos de vivir. Pero cuando nosotros vemos que es una bendición, hermano, el estar vivo, si no queremos envejecer, pues tenemos que morirnos. No te quieres poner viejo, pídele al Señor que te lleve joven, para que te vayas bien allí con el rostro bien lisito. Pero si quieres vivir y disfrutar de lo que es estar vivo, de la familia, pues van a venir muchas cosas quizás a nuestro cuerpo, así como Isaac pudo ver que estaba viejo, pero aparte de eso dice que quedó ciego. Y esto es muy duro, hermano, perder la vista, quedar allí sin poder visualizar lo que tenemos al frente. Esto le sucedió a Isaac, quedó ciego, y al verse en esta condición, quizás él diría: pues yo creo que ya estoy a punto de morir, ya yo estoy viejo, quedé ciego. Y llamó a su hijo mayor, dice que llamó a Esaú y le dijo que fuera al campo, que cazara allí, que le preparara un guisado de los que a él le gustaban, para que él recobrara fuerza y se animara y le diera la bendición, porque Isaac pensaba que se iba a morir. Y vemos aquí en esta familia, pues como ya habíamos estudiado, que había una división por los sentimientos que tenía Isaac para con Esaú y Rebeca para con Jacob. Había una división
había preferencia entre los hijos y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso para la familia, para el hogar, donde hay preferencia. Y vemos que Isaac pues le dijo a su hijo Esaú: anda, casa, prepárame allí un guisado para que yo te dé mi bendición, porque no sé el día que voy a morir. Puede ser que me muera hoy o mañana. Él se sentía muy viejo, muy desgastado quizás, pero vemos a través de la historia que después de esto Isaac vivió muchos años más. Así que si tú estás viendo en tu vida quizás que estás perdiendo la fuerza y tú dices que ya no tienes ánimo de vivir, no quieres vivir más porque te estás viendo una arruga, no te desanimes, sigue adelante, vive la vida con agradecimiento, con gratitud, da lo mejor de ti hasta el último día de tu vida, porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Así que vamos a disfrutar cada día, gloria al Señor. Y dice que Isaac pues le dijo a su hijo: anda, prepárame este guisado de los que a mí me gusta para darte mi bendición, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac pues al parecer se estaba adelantando al tiempo, imaginándose que iba a morir. Quiera Dios que cada uno de nosotros pues vivamos nuestra vida, nuestro día con paciencia, con gratitud, con agradecimiento. No andemos desesperados, no andemos nosotros quizás pensando en la muerte, que nos vamos a morir, qué va a pasar de nosotros, sino que tengamos agradecimiento en cada uno de nuestros días para que veamos la bendición del Señor. Así que te animo a que sigas allí escuchando el relato de esta historia y que podamos nosotros tomar lo mejor de ella para nuestra vida y podamos ver pues la bendición del Señor en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, paz de Dios sobre nuestras vidas, sobre sus vidas. Nuevamente aquí en este matutino, en el nombre del Señor. El versículo 5 al versículo 10 dicen de la siguiente manera: y Rebeca estaba oyendo cuando Isaac hablaba a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. Gloria al Señor. Bueno, podemos ver aquí bastantes cosas importantes en la vida de Isaac al final de sus días. Una de las cosas que el apóstol Pablo mencionó ya cuando estaba maduro era que él quería acabar su carrera con gozo, con alegría, y mantenerse pues fiel delante de la presencia del Señor. Aquí los primeros versículos nos hablan de un Isaac avanzado de edad que había perdido la visión física, pero en cierta parte también había perdido la visión espiritual. Dios había hablado antes que los niños naciesen, antes que ellos fuesen vistos por los padres y hubiese ese favoritismo que había allí. Dios había hablado a Rebeca cuando estaban allí en aflicción. Rebeca quiso morir y dice que buscó a Jehová, y Dios le dijo cuál era la razón de su padecimiento, cuál era la razón de su prueba, y era que 2 naciones, 2 pueblos estaban dentro de ella, y el Señor lo dijo: el mayor servirá al menor. Era lo que Dios había prometido, era lo que Dios había establecido, que la bendición iba a estar con Jacob, pero vemos una casa dividida allí. Esaú era el favorito de Isaac y Jacob el favorito de la madre de Rebeca.
Y vemos ahí cómo Rebeca expresa a Jacob cuando le llama, le dice, tu padre ha dicho de Isaac, de Esaú su hijo, y ella le habla a Jacob como hijo mío, y habla, hermano, como una casa dividida allí. Y qué triste es esto en el nombre del Señor. Vemos también aquí que una de las cosas por la cual digo que Isaac había perdido la visión también es porque estaba hablando en la carne. Cuando la gente habla en la carne, piensa en los beneficios propios suyos y no le importa nada más. El versículo 4 le dice a Esaú, eh, le dice, hazme, tráeme, como a mí me gusta, comeré. Y no habla en un sentido espiritual verdaderamente. Cuando nosotros andamos en la carne, queremos satisfacer nuestra carne, queremos saciarnos, queremos comer, queremos dormir, queremos vivir una vida tranquila. Y eso es lo que Isaac manifiesta aquí. Quería morir tranquilamente, bien saciado, bien lleno, pero no lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Otra de las cosas es que en la antigüedad, cuando el padre de familia, el patriarca, iba a morir, daba la bendición a los hijos y lo hacía en público, no lo hacía en privado, como aquí lo estaba estableciendo Isaac. Más adelante vemos cuando Jacob pues va a bendecir a sus hijos, los llama a todos públicamente. La bendición se hace públicamente. Dios no hace nada a escondidas, Dios lo hace públicamente. Y aquí vemos a Isaac pues obrando de una manera extraña allí, haciendo este acto de bendición escondidamente, pero vemos ahí que no hay nada oculto. Allí estaba Rebeca, no sabemos si ella andaba fisconeando, averiguando o sencillamente porque en los tiempos pasados no es como nuestros tiempos, que habían paredes y muchas paredes hoy en nuestros días son insonorizadas, ¿no? En aquel tiempo eran tiendas de tela y fácilmente se oía y ella escuchó lo que iba a hacer Isaac. Rebeca también estaba en la carne porque ella tenía que esperar. Dios le había dado la promesa a ella que el mayor serviría al menor. Y ella tenía que esperar en Dios, esperar en la promesa de Dios. Dios iba a hacer a su manera como Él quisiera, pero ella quiso ayudar a Dios. Y muchas veces cuando nosotros queremos ayudar a Dios, cometemos errores garrafales, terribles en nuestras vidas. Y todo esto trae consecuencias. Vemos ahí a Rebeca, le llama a Jacob y le dice, hijo mío, haz lo que yo te digo, lo que yo te mando, tratando y hablaba pues a Jacob como un niño, como un joven que de poca edad, pero ya Jacob tenía una edad avanzada, tenía alrededor de 70 y algo de años. Y vemos ahí que Jacob se dejó pues llevar allí del engaño, de las cosas carnales. Muchas veces las tentaciones vienen a nuestras vidas y nos ofrecen muchas cosas y nosotros dejamos muchas veces que esas tentaciones, que esas cosas que vienen a nuestras vidas nos involucren. Pero dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú, pero vemos más adelante cómo también Labán lo engaña a él y él pierde 14 años de su vida trabajando por su esposa, hermano. Y todo esto es consecuencia. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros hagamos las cosas honestamente, rectamente. Cuando hay algo que lo estamos haciendo en oculto, parece ser que no es bueno. Cuando alguien te venga a ti con un negocio, vente por aquí, vamos a hablar aquí secretamente, hay algo raro allí, hermano. Ten mucho cuidado, porque las cosas que se hacen en lo secreto mayormente, hermano, son cosas que no agradan a Dios. Haz las cosas públicamente. Lo único que el Señor nos manda hacer en secreto es a orar. Y mucha gente no le gusta orar en secreto, le gusta es orar en público. Entonces vemos allí que Rebeca pues le muestra el plan a Jacob
y dice, ven, ahora ve al ganado y trae de allí dos buenos cabritos de las cabras, que yo voy a preparar el guiso como a tu padre le gusta, y tú lo llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes que muera. Ahí Jacob iba a obtener una bendición fácil. Las bendiciones que llegan fácilmente se van. El salmista David le dijo a aquel hombre, no ofreceré sacrificios a Jehová que no me cueste nada. Las bendiciones hay que ganarse, las bendiciones hay que pelearlas. Más adelante vemos a Jacob que le tocó luchar con el ángel por la bendición, porque las bendiciones, hermanos, se batallan, se pelean, se ganan en el nombre del Señor. Y aquí Jacob obtuvo esto, hermanos, fácilmente, y esto trae consecuencias. Más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias. Ayúdenos el Señor para que nosotros, hermanos, entendamos la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Si Dios nos dijo que iba a hacer algo en favor nuestro, Él lo va a hacer. Rebeca tuvo que esperar en Dios. Isaac tuvo que confiar en el Señor y hacer las cosas como Dios lo había establecido. Pero Jacob también, cuando se le presentó el plan del engaño, él tuvo que, hermano, recapacitar y ver que no era bueno lo que se iba a hacer. Ayúdenos el Señor para que nuestra visión esté clara y no perdamos la visión ni al principio de nuestros días ni al final de nuestros días. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 11 al 14 dice así. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Bueno, estamos viendo aquí una historia que pareciera que no tiene gran importancia. Hay una pequeña mentira para que uno de ellos obtuviera la bendición, pero vemos aquí cuán peligroso es actuar de esta manera, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el padre de toda mentira es Satanás. Entonces nosotros, si hemos dicho que somos hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, y aquí vemos la historia así como estaba explicando nuestros hermanos. Aquí algo donde está actuando esta madre, ¿verdad?, delante de su hijo, y al parecer como que ya era como costumbre. Vemos de una manera, aunque suene fuerte, pero estaban actuando en la carne, no estaban esperando la voluntad del Señor. Y como decía nuestro hermano Fran, ya Dios se lo había dicho a ella cuando ella consultó al Señor en la condición que se encontraba durante su embarazo, que la estaba pasando mal, y Dios le dijo a ella, ¿verdad?, que el mayor iba a servir al menor. Entonces uno como hijo de Dios siempre tiene que recordar las promesas que Dios le habla, ¿verdad? Una cosa que nos decía nuestro pastor en Venezuela era que uno tiene que anotar las cosas que Dios les dice a uno, porque como seres humanos tendemos a olvidar las cosas. Y bueno, parece ser que a Rebeca se le había olvidado y empezó a actuar de esta manera por la preferencia que tenía hacia Jacob, ¿verdad? Ella estaba decidida a que su hijo obtuviera la bendición, no importando el ejemplo que le estaba dando en ese momento a su hijo de engañar. Entonces nosotros como padres debemos tener cuidado en lo que estamos haciendo delante de nuestros hijos. No solamente que nos hagamos llamar cristianos, ¿verdad?, y venimos a la iglesia y adoramos al Señor y cantamos y nos derramamos en llanto delante de Él, pero cuando estamos fuera de la iglesia, cuando nuestros hijos están con nosotros y nos están mirando, debemos tener mucho cuidado cómo estamos actuando. Siempre debemos dar un buen ejemplo para nuestros hijos, porque en parte los hijos son el reflejo de nosotros mismos como padres. Entonces debemos estar actuando de acuerdo a la voluntad del Señor y esperar su perfecta voluntad. Si Dios ha determinado algo para nosotros, nosotros no nos debemos desesperar. Nosotros debemos confiar en que si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Y no tratemos de ayudar al Señor, porque cuando nosotros metemos nuestras manos para ayudar a Dios, entonces las cosas empiezan a alargarse, no empiezan a llegar en el tiempo perfecto, sino si nosotros queremos ayudarlo, bueno, entonces podemos traer consecuencias muy tristes para nuestras vidas.
Y vemos aquí como Rebeca, ¿verdad? No le importó, sino que su hijo lo único que temía era que le cayera la maldición, ¿verdad? No reprendió a su madre en cuanto a lo que lo estaba mandando a hacer, lo estaba mandando a engañar, a decir mentiras. A él no le importó eso, sino le importaba qué iba a pasar durante ese proceso. Y si no le funcionaba, entonces qué iba a pasar con él. Y ella, bueno, le dice, bueno, tu maldición será sobre mí. Entonces que Dios nos pueda ayudar a nosotros como padres a dar ejemplo a nuestros hijos, y que como padres también aceptemos la corrección de nuestros hijos, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos corregir a nuestros hijos con ejemplo, con sabiduría, con temor del Señor, y que cuando nuestros hijos nos corrijan a nosotros, pues nosotros no debemos exasperarnos, no debemos enaltecernos, porque creyendo que somos padres y todos lo sabemos, hay cosas en las que nuestros hijos nos corrigen y nosotros como padres debemos aceptar también la corrección de nuestros hijos. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a nosotros a ser buenos ejemplos para nuestros hijos, y que todas esas cosas que estén mal nosotros las podamos poner delante del Señor y siempre confiar en Él, que cuando el Señor toma control y dirección de lo que ha prometido en nuestras vidas, Él lo va a cumplir en su tiempo perfecto y no en el tiempo que nosotros creamos que es correcto. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 15, 16 y 17. Dice: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Bueno, vemos aquí el plan, ¿no?, que tenía Rebeca. Si bien había una palabra en los capítulos anteriores, el Señor le había dicho a Rebeca que el hijo mayor iba a ser servidor del menor, ¿no? Y vemos la división que había entre ellos, ¿no? Desde el vientre ya había una división. Y vemos cómo en este hogar había una división de parte de los padres. En este caso, Isaac, no sé si era el preferido, pero bueno, sí tenía algunas preferencias con Esaú, mientras que Rebeca pues tenía esa preferencia por Jacob. Y vemos todo lo que aconteció, todo este plan que ella habría planificado, valga la redundancia. Y hay algo que debemos tener muy en claro, y es que el fin no justifica los medios. El hecho de que el Señor le haya dado esa palabra a Rebeca, no era necesario de que Rebeca hiciera todo esto. Esto claramente no era la voluntad de Dios, porque nunca va a ser la voluntad de Dios cuando tenemos que engañar a otra persona, cuando tenemos que hacer cosas que al Señor no le agradan, cuando hay que mentir. Esto no le agrada al Señor. Entonces, eso fue lo que pasó con Rebeca. Ella persuadió a su hijo, le dijo lo que tenía que hacer para engañar a su padre y hacerlo pasar por el hijo mayor para que obtuviera esa bendición, ¿no? Y esto no es correcto, mis amados hermanos. Nosotros no podemos tratar de intentar ayudar al Señor. Cuando el Señor nos da una palabra y nos da una promesa, debemos esperar el tiempo correcto y no adelantarnos a los hechos y no querer ayudar al Señor y voy a echarle una empujadita porque el Señor como que se está tardando mucho, pues voy a hacer esto. No, mis amados hermanos, no podemos adelantarnos al tiempo de Dios, no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Aunque ya había una palabra aquí respecto a que el hijo mayor iba a servir al menor, pero no era necesario que Rebeca creara todo este plan y engañara a Isaac de esta manera. Entonces vemos claramente
cómo había, ¿no?, ya un engaño de parte de Rebeca y de parte de Jacob, porque a lo mejor él le pudo haber dicho a Rebeca: no, mamá, eso no está bien, eso no es correcto, yo no lo voy a hacer. No, él consintió también y fue parte de este plan. Entonces, mis amados hermanos, no permitamos que tengamos que engañar o que tengamos que mentir para poder obtener algo. Si el Señor te ha dado esa promesa, créelo. Créelo que en su momento el Señor lo hará. Pero no tenemos necesidad de estar engañando, de estar mintiendo para obtener un beneficio. Eso no es lo correcto, y eso fue lo que sucedió con Rebeca. Ella, pues, no sé, a lo mejor se dejó llevar por los impulsos o porque no sabía que cómo iba a ser el Señor, ¿no? Para hacer todo o permitir, bueno, que su hijo mayor sirviera al menor, pero realmente aquí vemos cómo Rebeca tenía esa preferencia hacia Jacob y estaba mal porque Esaú también era su hijo. Y uno como padre, bueno, digo uno como padre, yo no tengo hijos aún, pero uno tiene que tratar de tener un equilibrio con los hijos y de amarlos a ambos por igual porque son hijos. Y no podemos tener preferencias el uno más que el otro porque pues no es lo correcto, ¿no? Pienso que a los dos los tuvo en el vientre, a los dos les dolió para darlos a luz y son sus hijos y deben amarlos por igual. Y bueno, aquí vemos que Rebeca tenía esa preferencia hacia Jacob, pero mis amados hermanos, aquí la conclusión de todo esto es que no podemos ser parte de un engaño o ser parte de una mentira para obtener un beneficio o para obtener aquello que estamos deseando. Simplemente confiemos en el Señor, confiemos en sus promesas, que si Él nos ha dicho algo, Él lo cumplirá en el tiempo correcto. Tal vez aún no es el tiempo de recibir esa promesa que el Señor te ha dado. Entonces, ¿para qué ayudar al Señor? El Señor no necesita nuestra ayuda. El Señor tiene un tiempo específico para cada cosa y todo, si es su voluntad, todo va a fluir de la manera correcta. Pero no tenemos necesidad de querer o pretender ayudar al Señor y mucho menos engañando o mintiendo. Así que mis amados hermanos, les animo en el nombre del Señor a que sigamos esperando el tiempo correcto y no caigamos en errores que después tendremos que pagar las consecuencias. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos en el 18 al 20, dice así. Entonces, fue a su madre y dijo, a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, y levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Amén. Bueno, vemos que Jacob, como dice el nombre, se gustaba siempre usurpar las cosas, ¿no? Ahora, por segunda vez, le hace esto al hermano. A pesar que la primera vez, bueno, fue idea de él, pero esta segunda vez ya no fue idea de él, sino que fue idea de la madre. La madre sentía un inclinamiento más hacia Jacob que a Esaú. Y por eso lo insistió a que él hiciera estas cosas. Y vemos que
Isaac, como ya estaba ciego, ya no, a pesar que él habla y todo, pues, pero lo engañó hasta con las pieles de los animalitos que había sacrificado para poderle vestir y que se pareciera a él, el hermano. Y vemos que Esaú también tuvo culpa, en parte en primer lugar, cuando él despreció ser el primogénito. Cambió la comida, su primogenitura, por un plato de lenteja, un plato pudiéndose esperar un poco. Eso nos da a decir que nunca uno debe esperarse tanto por la comida. ¿Y qué le costaba a él esperarse una hora más y cocinara y comer? Era un rato nomás que había estado con hambre. Salió a trabajar, vino cansado, pues ay, está sabroso, sí está sabroso, pero no tanto para cuando conoció la intención del hermano y sabía él que en ese entonces ser el primogénito era una gran cosa, ¿no? Y bueno, quizás él lo tomó a juego también, pero ni en juego uno debe apostar una cosa que es tan valiosa, ¿no? Y eso era él, sin embargo, por un plato de comida, por un ratito nomás, ¿no?, perdió lo que le iba a servir para él para toda la vida, ¿no? Entonces, a veces que no nos dejemos engañar, ¿no?, por las emociones, ¿no? Esto tal vez un rato, totalmente ¿qué va a ser? Bueno, ya somos hermanos y somos iguales, pues así que ¿qué importa que digan que él es el mayor o que yo soy? No es eso. La verdad que eso no es así. Y más que todo, que se estaba jugando todas cosas, era delante de Dios, no solamente eran entre ellos, no, porque ya sabía que él con eso ya tenía como suplantarlo y hacer las cosas, ¿no?, lo que él quería. Y vemos que este hombre, por no esperar su motivo, cuando él dio su primogenitura, no era un niño, ya era un hombre pensador. Entonces, porque la codicia de aprobar un plato, una comida que quizás él también la podía preparar, ¿no? Pero bueno, así es también la vida cuando uno está en esas circunstancias, ¿no? Vendió su primogenitura y no encontró nada más. Ahora se le roba la bendición. Y la bendición en ese entonces pues era única, ¿no? O sea que bendecían a cada hijo, bendecía con cierta bendición, pero no bendecía lo mismo que le prometía al uno, le prometía al otro, ¿no? Y las bendiciones que daban los padres a los hijos, pues, eso era algo sagrado, algo que el otro no iba a tener esas cosas, y eso se cumplía al pie de la letra, ¿no? Por eso él ya le había dado la bendición a Esaú, que más adelante vemos cómo este hombre lloraba y buscaba cómo encontrar su bendición y no la pudo encontrar, porque en un principio él la rechazó. Él la rechazó cuando se dejó engañar por el apetito, por el deseo de comerse un plato de comida. Se dejó engañar por eso, y por eso perdió lo mejor, lo más cotizado del hombre, que ser el primogénito. Que el Señor no nos libre de que por un plato de comida perdemos mucho. Hay veces que la perdemos ciertas cosas así como perdió por un plato de comida, la perdemos por un trabajo, la perdemos por ganar un dinero. ¿Cuántas cosas nos han pasado por la codicia? Inclusive a cristianos, por el amor al dinero, al trabajo, hasta perdemos en la dirección del Señor, ¿no? Porque no tenemos tiempo, no tenemos tales cosas. Entonces eso es que estamos cambiando, ¿no? No, pero es que yo estoy endeudado,
que estoy debiendo mucho y yo no. Después yo voy el otro domingo y le están quitando el tiempo y cuando se acuerdan ya está frío. Por eso yo no voy a la iglesia porque tengo que hacer estas cosas. Y poco a poco cuando se da cuenta ya está frío, que no da ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque no pusieron la mirada primero a Dios, ¿no? Este hombre le pasó eso. Él por no poner atención a su primogenitura, lo cambió por un plato de comida y ya no había vuelta atrás. Que esto no nos suceda a nosotros, sino que siempre nosotros estemos siempre con la mirada hacia el Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, la paz del Señor sobre sus vidas. Continuamos aquí en Génesis 27, del verso 1 al verso 25. Dice la palabra: E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Bueno, mis amados, un escenario, ¿verdad?, triste, ¿verdad? Y vamos a decirlo así, a esta familia, pero de ejemplo para nosotros, en el sentido de ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros reflexionemos como padre, como madre y como hijo. Están estas tres figuras allí, ¿verdad? Isaac, Rebeca, ¿verdad? Y está Jacob. Bendito sea el Señor. Ya hemos venido escuchando, ¿verdad?, esta historia a través de mis hermanos, ¿verdad?, lo que ellos han desarrollado. Pero llegó el momento, ¿verdad?, de que se acercara, ¿verdad?, Jacob allí a su padre. Y dice: e Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Había duda, ¿verdad?, sobre Isaac allí. En este momento, ¿verdad?, no estaba seguro, había perdido su visión, pero tenía, ¿verdad?, vamos a ver, otros sentidos, ¿verdad?, abiertos. Allí podía tocar, podía palpar, y esa fue la manera, ¿verdad?, que usó Isaac, ¿verdad?, para tratar de identificar, pero no le ayudó, mis amados. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Anteriormente mi hermano Frank y mi hermana Lenny decían acerca de nuestra manera de ser o de hablar o de conducirnos. Si nos conducimos en la carne, nos conducimos en el espíritu. Por eso es importante, hermano, que usted y yo tengamos una relación con Dios a través de la palabra, a través de la oración. Son los medios en los cuales usted y yo nos podemos comunicar. ¿Para qué, hermano? Para dar al blanco como debe ser, que es Cristo Jesús. En este caso vemos, ¿verdad?, que este hombre Isaac perdió el punto, perdió el blanco, no dio por falta, vamos a decir, por conducirse en la carne, ¿verdad? Y no apelar, hermano, a las herramientas o a las armas espirituales, vamos a decirlo así, que es la de nosotros hoy como iglesia, hermano. Puede ser que usted y yo tengamos conocimiento, hablemos bonito, nos desarrollemos, pero es importante que tengamos la esencia de Dios, hermano, la dirección del Espíritu Santo, que a la última palabra, mis amados, no nos vaya a mover porque no, yo tengo 800 años en esto, yo conozco, yo sé cómo se bate el chocolate. No, hermano, que Dios nos ayude, que la última palabra la tenga el Señor y nos hemos de dirigir, ¿verdad?, por Dios. Y este hombre por eso pregunta: por si eres mi hijo Esaú o no. Estaba dudando, hermano, aunque sabía que no se conducía bien, ¿verdad? Jacob, aún allí, ¿verdad?, su nombre lo dice, tramposo. Bendito sea el Señor. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, hermano. Sí conocía, allí saltó, ¿verdad?, el hombre, pero no dio, hermano, como debía ser. Bendito sea el Señor. Por eso es importante cuando usted y yo nos acerquemos al Señor, veamos, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, que nuestras oraciones, ¿verdad?, que usted cuando se acerque al Señor sea como olor fragante. Y Dios lo puede identificar. Usted puede decir: no, Dios me conoce.
pero acuérdese que Dios no comparte, ¿verdad?, con el pecador. Ayuda al pecador, pero el pecado no camina con el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que cuando usted y yo nos acerquemos, como dice la palabra, cuando nos acerquemos al Señor con manos santas, con manos puras, con manos agradables, que usted y yo seamos de olor fragante delante de la presencia del Señor, y Dios nos pueda decir: entra en mi recibo, bendito sea el Señor. Dice allí el 23: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl, y le bendijo, hermano. Amén. No le conoció, pero estaba allí, hermano, dudoso. Qué triste, hermano, cuando usted y yo damos algo al Señor con duda, hermano. ¿Será o no será? Tratemos siempre de analizar, hermano. Si nos vamos a presentar al Señor, tratar de analizar nuestra conducta. Acordémonos de aquellas ofrendas de Abel y Caín. Dice que Abel lo dio, ¿verdad? Con su corazón se esmeró, hermano, por dar lo mejor al Señor. Nosotros en este tiempo, como pueblo, como iglesia del Señor, también, hermano, tenemos que procurar la santidad, como dice la palabra, que sin santidad y paz nadie verá al Señor. Y dijo también: acérquemela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, hermano. Dios, ¿verdad? Jacob, ¿verdad?, con su astucia allí pudo, ¿verdad?, engañar a su padre. Qué triste, hermano. Hoy día nosotros, ¿verdad?, como hijo, como padre, como madre, como usted figura dentro del hogar, dentro de la familia, tratemos de pedir al Señor que nos ayude en medio de esa responsabilidad, hermano. Allí en Proverbio dice, ¿verdad?, que el hijo, ¿verdad?, malcriado, el hijo malcriado es vergüenza de la madre. Siempre debemos reconocer, hermanos, que cada uno, ¿verdad?, como integrante de la familia tenemos un rol. Usted como madre procure mantener ese rol como madre, como una sierva del Señor. Usted como padre procure hacer ese rol delante del Señor como buen padre. Y nosotros, a ustedes, ¿verdad?, como hijos, tratemos de hacer ese rol como hijo. Bendito sea el Señor. ¿Para qué, hermano? Para que todas las cosas en el Señor caminen como deben de andar, allí a la luz de Cristo. Bendito sea el Señor. No es que somos perfectos, no es que no las sabemos todas, pero hermano, sabe que es bueno cuando usted y yo tenemos una familia, y esa familia usted la va levantando en el fundamento de la palabra del Señor. Y cuando estén grande, ¿verdad?, su familia, sus hijos, hermano, usted pueda gozarse, usted pueda tener paz, hermano. Una de las cosas que en medio de este tiempo, ¿verdad?, hablando de la figura como padre y madre, desean que sus hijos salgan adelante, hermano, en sus estudios, que sirvan al Señor, ¿verdad?, que ejercen ese ministerio que Dios les ha dado, hermano. Pero tenemos que tratar desde pequeño fundamentarlos en la palabra, hermano, que no nos vaya a pasar como esta mujer, ¿verdad?, tanto el padre como la mujer. No vamos a echar la culpa puro allí a Jacob, todo. No, Jacob, hermano, desde un principio Esaú menospreció y bueno, se apoderó, aunque había una palabra, como habían hablado mis hermanos anteriormente. Entonces, tengamos cuidado, hermano, nosotros como padre, tengamos cuidado nosotros allí como familia, hermano, cómo nos estamos conduciendo delante del Señor. Tratemos de agradar en primer lugar a Dios, hermano. Aquí esta gente quería agradar a sus seres queridos. Que el Señor nos ayude. En primer lugar Dios, en segundo lugar Dios, y en tercer lugar Dios, y lo demás, como dice la palabra, será añadidura. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Continuamos con esta interesante historia. Vamos del 26 al 29. Dice así en el nombre del Señor. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, la verdad que es triste cuando vemos esta historia y tenemos mucho que aprender de ella, como nuestros hermanos nos han venido hablando y explicando, ¿verdad? Vemos que en este caso se quiere obtener una bendición, pero de una manera incorrecta. Y aunque sí, a veces Dios permite
Acuérdense algo, la voluntad de Dios es perfecta, ¿sí? Y muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y Dios no nos interrumpe, pero luego nos hace ver las consecuencias por no haber obedecido y no haber hecho las cosas correctamente. Esto sí o sí, hermano, téngalo por seguro, que si Dios nos quiere bendecir, yo siempre lo he dicho, a Dios no hay que arrebatarle las bendiciones. Las bendiciones podemos lucharlas, como decía nuestro hermano Fran al principio, luchar por una bendición vale, pero arrebatarlas no. No hace falta arrebatarlas, porque cuando Dios ha dicho algo para nosotros, Dios lo va a cumplir. Y lo tremendo es que tanto Isaac como Rebeca sabían lo que Dios había dicho acerca de estos muchachos. Cuando ella estaba embarazada, dice que era terrible lo que ella sentía en su vientre y tuvo que consultar al Señor qué es lo que estaba pasando. Y el Señor le dijo que habían 2 naciones desde el vientre y por eso que luchaban. Pero él le dijo, Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Ya ellos lo sabían, ya ellos lo sabían. Entonces, en este caso, aunque Isaac lo sabía, decidió que quería bendecir a Esaú. Y fíjese como lo decía uno de los hermanos, ¿no? Que la bendición debía haber hecho en público y sin embargo él lo hizo en privado. Ni siquiera llamó a su esposa para decirle, bueno, ha llegado el momento de darle la bendición a nuestro hijo. No, se lo dijo al hijo y lo iba a hacer en secreto prácticamente. Quiere decir que de alguna manera Isaac sabía que no estaba haciendo lo correcto, sabía que si se lo decía a su esposa no iba a estar de acuerdo. En parte porque había como una preferencia cada uno por un hijo. Él por Esaú tenía debilidad porque Esaú cazaba y le traía de su casa. Y Rebeca tenía más debilidad por Jacob porque Jacob estaba en casa, Jacob era pastor de ovejas. Entonces cada uno tenía una debilidad por un hijo, cosa que tampoco está bien. Si vemos aquí muchas cosas disfuncionales en esta familia, que es bueno tenerlas en cuenta a la hora de nosotros educar a nuestros hijos y saber que no debemos mostrar preferencia por alguno, ¿verdad? Porque puede crear una rencilla, una envidia, un celo entre ellos que no está bien. Y vemos que ellos sí claramente tenían un favoritismo, ¿no? Ahora, dice aquí que Esaú se fue, bueno, a la casa y Jacob, instruido por su madre, va a pretender y a engañar a su padre. Hay algo que debemos tener en cuenta, amados hermanos, que cuando nosotros leemos esto, a veces imaginamos que eran unos muchachos. Y quizás si pensáramos en gente joven, podríamos pensar que la juventud, a veces cuando uno es joven, la misma inexperiencia nos hace cometer muchos errores. Pero estamos hablando de personas mayores. Estamos hablando de que Isaac tenía aproximadamente entre 127 y 137 años más o menos. Estamos hablando de que Jacob para ese entonces tenía unos 70 años aproximadamente, o 70 y algo, no sabemos la edad exacta, pero era un hombre mayor, no era un muchacho. Entonces, con mayor razón uno dice, wow, o sea, hacer un engaño de esto no era una cuestión de adolescentes, sino de personas mayores, conscientes de lo que estaban haciendo, pero sin embargo cegados podríamos decir, actuando en la carne. Entonces, podríamos ver aquí también en este capítulo como una persona que actúa en la carne, ¿sí? Que no actuamos bajo la dirección del Espíritu Santo, que no esperamos que Dios haga las cosas, sino que nosotros queremos hacerlas a nuestra manera. Y las cosas de Dios no son así, hermano. Cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Dice allí, en el verso 26, Isaac su padre le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se le acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. Entonces, vemos que, como decía nuestro hermano, él había una duda, él tenía duda. En su corazón él no estaba seguro si era realmente Esaú o si era Jacob. Sin embargo, él buscó, ¿verdad? Cuando una persona pierde la vista, ya vemos que él había perdido no solamente la vista, sino también la visión espiritual. Entonces, en esa ceguera desarrollan el olfato. El sentido del olfato se desarrolla también en el sentido del oído, ¿sí? Por eso él
al tener desarrollado el sentido del oído, él oyó la voz y dijo, oye, esta voz es la de Jacob. Pero, sin embargo, Jacob le insistió en que era Esaú. Entonces, por eso él pidió pruebas, acércate para tocarte, porque él tenía dudas, porque en su oído lo tenía bueno, y al oír, él oía la voz de Jacob. Y ahora el olfato, otra prueba más para él, según asegurarse que era Esaú. Y cuando él se acerca, le huele, ¿sí? Porque la madre astutamente le había dado de los vestidos que ella tenía en casa de Esaú, porque recuerda que Esaú ya se había casado con 2 mujeres cananeas y ya él no vivía en casa. Así que él venía, según de vez en cuando, a visitar a los padres, mientras que Jacob sí vivía allí con los padres. Entonces, al olerlo, sí dijo, sí, este es el olor, huele a campo. Ahora, cuando nosotros pensamos hoy día, huele a campo, ya imagínense más o menos cómo olían esos trajes, ¿no? Y dice que una vez que lo olió, lo bendijo. Era muy importante la bendición. Y todavía, obviamente, pero para aquel entonces la bendición era algo que era muy, muy apreciado por las personas, ¿verdad? Y en este caso, pues recordemos que Dios había dado una bendición a Abraham, Dios le dio una bendición a Isaac, y la bendición siguiente era para Jacob. Y dice allí que la bendición que le dio fue esta: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, ¿verdad? Entonces ahí la bendición está en que él sea bendecido, que sea prosperado, que donde él siempre coseche en abundancia. Toda la bendición de la tierra, del cielo, que llueva en las cosechas, porque sabemos que si no llueve, pues las cosechas no se dan. Entonces, parte de la bendición es esto. Otro es el versículo 29, dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Fíjense que Él le da la bendición de que Él sea el Señor sobre sus hermanos. Bueno, no, la Biblia no nos dice que ellos hayan tenido más hermanos, sino solamente el caso de él era solamente Esaú. Y esto era lo que Dios le había dicho, que el mayor serviría al menor. Sin embargo, vemos aquí a Isaac dando esta bendición en teoría a Esaú, sabiendo, él tenía conocimiento que Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Sin embargo, él, creyendo que le está dando a Esaú la bendición, le está dando la bendición que no le correspondía. Entonces, aquí vemos un fallo en todos los personajes, ¿no? Especialmente en la madre, en el padre también, que está dando una bendición que sabe que no le correspondía a Esaú, y a Jacob también por el engaño. Es muy triste, ¿no? Como a veces nos ponemos de acuerdo para hacer cosas que no deben ser, y debemos pedir a Dios que nos ayude, amados hermanos, porque hay la tendencia a obtener las cosas de esta manera, pero no es lo correcto. Dice también la bendición que el Señor le dio a su padre Abraham: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa misma bendición Dios le dio a Abraham, y esa es la bendición que tiene el pueblo de Israel. ¿Sí? Aquí está, aquí Jacob recibió esa bendición. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y a lo largo de la historia vemos, amados hermanos, que todos aquellos que se levantan contra la nación de Israel, todos aquellos que osan maldecir a Israel, amados hermanos, reciben maldición. Y para muchos es conocido lo que sucedió con un presidente que tuvimos en Venezuela, ¿verdad? Como él públicamente maldijo a Israel, lo dijo de una manera tan terrible, así, lo dijo desde su corazón, desde sus entrañas, como dijo. Y a poco tiempo, esas entrañas con las que él dijo que maldecía a Israel, entonces fueron afectadas por un cáncer que al final le llevó a la muerte, ¿no? Un hombre que todavía estaba joven, que todavía podía pensar que tenía muchos años de vida, pero cometió el peor error de su vida,
y fue maldecir a Israel. Y muchas personas han recibido maldición por maldecir a Israel, pero también muchos han recibido bendición por bendecir a Israel. Aquí está la bendición. Aquí lo dice nuevamente Isaac, y Jacob recibió la bendición. No solamente, fíjense, Dios lo había dicho. Jacob trató por su cuenta de ganarse la bendición. Por ejemplo, cuando compró la primogenitura de su hermano Esaú, que no valoró la primogenitura, pero Jacob sí sabía el valor que tenía y él la compró por un guisado. Y ahora, por otro guiso, por otra comida, ahora está ganando la primogenitura, que también le correspondía porque Dios se la había dado, pero sin embargo él la procuró en sus medios naturales, en sus medios carnales. Entonces podemos concluir en esto, amados hermanos, que nosotros no debemos de forzar las cosas, sino que cuando Dios da una palabra, Dios la va a cumplir sí o sí. Podemos tener la certeza que las palabras de Dios se cumplirán. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Dios es fiel a sus promesas. Dios había dicho ya que él iba a bendecir a Jacob y Dios lo bendijo. En esta manera, como lo hicieron Jacob y como lo hizo Rebeca, su madre, sí, es verdad, él obtuvo la bendición con el susto en el cuerpo. Obtuvo la bendición. Pero mañana vamos a ver las consecuencias de haber hecho las cosas a la manera de ellos. Cuando uno hace las cosas a la manera de Dios, amados hermanos, no tiene que temer nada. Las consecuencias no son negativas. Pero cuando lo hacemos a nuestra manera, entonces vienen las consecuencias y hay que pagar el precio. Hay que pagar la disciplina. Porque el Señor, aquel hijo al que ama, lo disciplina. Eso nos dice la palabra. Así que, amados hermanos, que esta historia que hemos hablado hoy, que ha sido real, en esta familia, no la repitamos nosotros, amados hermanos. Tengamos cuidado con el favoritismo en los hijos, tengamos cuidado con actuar en la carne. Fíjense que, imagínense si Isaac actuó en la carne, que le dijo, anda, tráeme casa y te bendigo, tráeme de comer y te bendigo. Entonces, lo que vemos aquí, tanto Rebeca, la forma de actuar Rebeca, escuchó y fue y actuó. Entonces todos estos personajes vemos que están actuando prácticamente en la carne, pero nosotros los hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y debemos tratar de obedecer a Dios en todo, hacer las cosas a la manera de Dios para que realmente seamos bendecidos. Entonces yo le quiero invitar, si alguno de los que están allí escuchando este matutino todavía no tiene a Cristo en su corazón, quiero invitarle para que hoy tomes la decisión de tu vida, para que hoy des ese paso tan importante como es recibir a Cristo en tu corazón. El Señor dice en su palabra: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que si alguien que está escuchando no tiene a Cristo, este es el momento, y yo le pido que haga esta oración con todo su corazón. Haga esta oración con nosotros, repita, póngase su mano derecha en el corazón, cierre su vista si puede y con todo su corazón repita estas palabras. Dígale: Padre Celestial, Padre Celestial, vengo delante de ti. vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy Que he pecador, hecho lo malo delante de tus ojos. que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento. Me arrepiento. Te pido perdón de todo corazón. Te pido perdón de todo corazón. Hoy me acerco a ti. Hoy me acerco a ti. Te acepto a Jesucristo Acepto a Jesucristo como el Señor y y Salvador de mi alma. Salvador de mi alma. Escribe mi nombre Escribe mi en nombre el libro de la vida. en el libro de la vida. Susténtame. Susténtame. Ayúdame. Ayúdame para caminar en tu senda. para caminar en tu y senda. no apartarme nunca. Y no apartarme Quiero nunca. vivir para ti. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted ha hecho esta oración, entonces forma parte del cuerpo de Cristo. Busque una iglesia donde pueda congregarse, donde se predique la sana doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lea la Biblia, busque a alguien que le ayude y camine en la senda del Señor, que es el único camino que le llevará a la vida eterna. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. 12 de junio, Maratón Internacional por la Ofrenda Misionera. ¿Sabes que el servirle a Dios demanda compromiso y que la ofrenda misionera está destinada a extender el reino de los cielos internacionalmente? Porque la Biblia dice:
Entre tanto que el día dura, hay que trabajar, porque viene la hora en que toda mano de obra cesará. Hay muchas maneras de hacer la obra misionera. Una es yendo a los campos misioneros, otra es con tu aporte. Envíalo a los que son escogidos para esta gran labor, así le acompañas con tu ofrenda. Recuerda, 12 de junio, Maratón Internacional por la Ofrenda Misionera. En Proverbios capítulo 20, versículos 26 y 27 nos dice la Escritura que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir. Y si alguno quiere ser el primero entre vosotros, será el siervo de todos. De manera que si usted no vive para servir, tampoco sirve para vivir. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.